Bendecimos tu vida y tu familia en el nombre del Dios nuestro Padre y del Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo, hoy concluimos la serie que hemos traído titulada El maravilloso Espíritu Santo. Y el broche de oro es descubrir que el Espíritu Santo es Dios. Hay sectas que arguyen que el Espíritu Santo solo es uno de los espíritus de Dios. Hay una secta muy conocida en la tierra que dice que el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona, solo es una fuerza activa de Dios. Pero el Espíritu Santo es Dios, no porque yo lo diga, porque lo afirmemos nosotros desde Parucía Virtual, sino porque lo dice la Escritura. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la gran mayoría de las traducciones nos exponen aquí cuando se refiere al Espíritu con mayúscula, para que comprendamos que el Espíritu Santo es una persona. Pero aquí dice que el Señor, hablando de Dios el Padre y de Dios Jesucristo, es el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Por eso, en primer lugar, conocemos al Espíritu Santo como Dios. Somos trinitarios, y eso no significa que creamos en tres dioses, sino en la manifestación de un solo Dios en tres personas maravillosas, reveladas en la Escritura de manera precisa. Y no solo en esta cita de 2 Corintios 3:17 encontramos la referencia, la afirmación de que el Espíritu Santo es Dios. Recordamos Génesis 1:26, donde dice la Escritura que Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Dios no estaba hablando con un conjunto de dioses. Estaba hablándose a sí mismo como Dios Padre, como Dios Cristo el Hijo y como Dios el Espíritu Santo, que por supuesto se manifestaría o se revelaría a través de la historia. Estamos en este punto concreto porque el Espíritu Santo es Dios, porque la Escritura lo afirma. ¿Y por qué nosotros nos quedamos con esta afirmación? Porque la palabra de Dios es nuestro fundamento de vida y no hay otro. Y si los hay, son secundarios, porque hay otros libros que hablan acerca de verdades, pero de verdades derivadas de la verdad. Hay libros de ciencia que hablan la verdad, pero, repito, verdades que tienen que estar sujetas a lo que dice el libro de los libros, la ley de las leyes, la constitución de la vida del universo. El Espíritu Santo es Dios porque es una persona. No es una fuerza activa, una fuerza ininteligente. Es una persona porque sabe, porque conoce, porque oye, porque habla, porque entiende, porque crea. Ya nos referimos a Génesis 1, 26 y 27. En Mateo 28, 19, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios también, incluye la persona del Espíritu Santo como Dios, al asignarnos la comisión de hacer discípulos en todas las naciones. Y Jesús en Mateo 28, 19 dice: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él es Dios. Y aquí el Espíritu Santo mismo, a través del apóstol Pablo, en 2 Corintios 3:17 dice: el Señor es el Espíritu. ¿Cómo nos vamos a perder ante una afirmación tan diáfana, tan transparente, tan clara como el mediodía? Se pierde quien quiere realmente. Muchas doctrinas son caprichos meramente humanos, pero la Escritura no es caprichosa. En otras ocasiones hemos afirmado que la Escritura nunca alega o argumenta algo. Sencillamente lo expone como realidad. Y aquí dice: el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo es creador porque es Dios. A fin de que comprendamos este misterio de la Trinidad de Dios, de la manifestación coexistente de Dios como Padre, de Dios como Jesucristo el Hijo y de Dios como el Espíritu Santo, algunos
algunos maestros cristianos bíblicos han recurrido a ilustrarnos en la composición de algunos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el agua se manifiesta no solo en líquido, se manifiesta en gas, en vapor. A veces el agua se manifiesta en algo concreto cuando está congelada, pero es agua. Y hay otras realidades naturales que realmente confirman la existencia de Dios manifestado en tres personas que son diferentes una con otra, pero que al mismo tiempo son una sola. Por ejemplo, otra ilustración muy perfecta es la estructura nuestra como seres humanos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero el alma del cuerpo es diferente, sin embargo constituyen un solo ser. Y así podríamos encontrar en la naturaleza una diversidad de demostraciones que Dios es Dios Padre, Dios Cristo y Dios Espíritu Santo. En este momento estamos ocupándonos de reconocer al maravilloso Espíritu Santo como Dios. Siempre del apóstol Pablo, nada más que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, nos vuelve a confirmar la Escritura que el Espíritu Santo es Dios. Dice aquí la Escritura: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y está en mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí hay cosas reveladas en lo profundo de esta Escritura. Y valga la repetición o redundancia del término, porque aquí dice aún lo profundo de Dios. Porque lo revelado aquí en la Escritura es que el Espíritu Santo es la manifestación profunda, lo más íntimo de Dios. Por ejemplo, Dios diseñó el tabernáculo como para demostrarnos la consistencia de Dios, la manifestación de Dios como Dios Padre, Dios Cristo y Dios el Espíritu Santo. El tabernáculo Dios ordenó que se constituyera de tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero es un solo recinto, un solo conjunto. Pero una cosa son los atrios, que es la parte exterior del templo o del tabernáculo. Luego otra parte es el lugar santo, la parte ya adentro, dentro de la construcción. Y otra cosa es el lugar santísimo, que es la parte más profunda del santuario o del tabernáculo o del templo. ¿Y saben qué? Dios el Padre se manifiesta como los atrios, lo que está más visible. Lo creado habla de Dios. No estamos hablando de un panteísmo. Es aquel argumento falso que dice que todo es Dios y Dios está en todo. Está en un árbol, está en un animal, está en una flor, está en un astro como la luna. No, eso no es así. Pero esas cosas creadas nos evidencian, nos testifican del Dios creador, en este caso como Padre. Los atrios es la representación de Dios, hablando del tabernáculo y del templo. Cuando hablamos del templo nos referimos al primer templo que Dios le dio el diseño a Salomón y luego que fue recreado por el rey Herodes. Y el lugar santo es nuestro Señor Jesucristo. Así es, ese espacio del tabernáculo y del templo representan a nuestro Señor Jesucristo. Es la parte media. Y hablando de media, y no por relacionarlo técnicamente, pero la palabra dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y el lugar santísimo es el Espíritu Santo, el maravilloso Espíritu de Dios, que hoy, para terminar esta serie, lo estamos conociendo y reconociendo como Dios. Y en 1 Corintios 2, 10 y 11 dice el versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, porque Él es Dios. Por lo tanto, estimados, hoy de manera contundente conocemos o recordamos que el Espíritu Santo es Dios. ¡Qué maravilloso! En lo personal me ministra mucho, me inspira, me edifica, me sustenta, me fortalece. No ajustan las palabras
para gozarme y que tú también lo hagas en saber que un Dios tan grande que creó todo lo que vemos, al mismo tiempo se reduce a nuestro corazón para vivir en nuestro interior. Y en este caso, el maravilloso Espíritu Santo. Yo quiero animarte que te goces, disfrutes a la persona más maravillosa que podamos conocer en este tiempo, y es al Espíritu de Dios, quien es como Jesús lo dice, y que desde el primer devocional lo conocimos. Jesús dijo en Juan 14, hablando sobre el Consolador, sobre el Paráclito, Jesús afirmó diciéndonos, Él estará con vosotros y en vosotros, dentro de ustedes. Anímate a valorar a esa persona maravillosa, a relacionarte más y más con Él, a abrazarlo como Él lo hace contigo, a conocerlo más, al Espíritu Santo. Terminemos orando. Amado Dios Padre, gracias por manifestarte a nuestras vidas. Aún lo que tengo a mis espaldas, Señor, y que lo pueden apreciar las personas que siguen esta palabra, tenemos evidencia, Padre, de lo maravilloso que tú eres. Pero no solo como Padre, sino que te revelas, oh Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio del maravilloso Espíritu Santo. Espíritu de Dios, gracias por hacernos parte de este conocimiento, de este entender, como lo encontramos tan absolutamente en la palabra en 2 Corintios 3:17 que hemos leído. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gracias, amado Espíritu Santo, por este privilegio tan grande que tenemos, no solo de conocerte de esta manera como Dios, sino de tenerte, de que vivas en nosotros. Como dice la Escritura, de que nuestro ser sea templo tuyo, maravilloso Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos, así también su maravilloso nombre confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.